Mis hermanos, entonces, tenemos 2 semanas hablando de lo que es la profecía de las dos casas. Le digo a mis hermanos en la iglesia, pues no se nos enseña mucho de esto y por esa razón no sabemos lo que somos en el Mesías, no sabemos lo que somos en Cristo, porque no entendemos la profecía de las dos casas. Y estábamos viendo que esta profecía viene intentamos de irnos a lo más cerca al principio posible. Nos fuimos desde tiempos de Abraham, que el Señor lo llama y le da una promesa que de él haría una gran nación y que las naciones serían benditas en él. Luego esa promesa se la da a Isaac. Y le dice lo mismo, que haría una gran nación de él y que pues las familias de la tierra serían benditas en él. Luego esa misma promesa se la da a Jacob y llegamos hasta Génesis 35. Vamos a abrir nuestra Biblia, Génesis 35. Es solamente para dar un repaso rapidito para continuar hacia adelante. Entonces vamos a Génesis 35. Génesis 35:10 dice así en Génesis 35:10. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti y a tu descendencia. Después de ti daré la tierra. Muy bien. Ahora, esto era lo que estábamos nosotros hablando, que el Todopoderoso le dice a Jacob que haría una gran nación y multitud de naciones. Si nosotros vemos, dice en el versículo 11, también le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti. Ahora, la palabra que estábamos viendo, que es conjunto de naciones, estamos viendo, si el que tiene la aplicación de Olive Tree se da cuenta que la palabra hebrea que está en conjunto de naciones es la palabra cajal. Y la palabra cajal es conjunto, congregación, asamblea, multitud de naciones. Entonces, Jacob el Todopoderoso le dice a Jacob que iba a ser de él una gran nación y una multitud de naciones. Ahora, Jacob le está comentando a José lo que el Todopoderoso le había dicho. Y si vemos en Génesis 48, lo que Jacob le está comentando a su hijo, lo que el Señor le había prometido. Y vamos al 48, vamos desde el 1, y dice: sucedió después de estas cosas que dijeron a José: he aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus 2 hijos, Manasés y Efraín, y se le hizo saber a Jacob diciendo: he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama y dijo a José: el Dios omnipotente me apareció en luz. ¿Ok? En luz fue en el capítulo 35, donde el Todopoderoso se le apareció a Jacob. Entonces Jacob le está comentando a José qué fue lo que sucedió y le dice: en la tierra de Canaán, y me bendijo y me dijo: he aquí, te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones, y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. 2 cosas. Una es que el Eterno, el Todopoderoso, le ha prometido, tanto como a Abraham, a Isaac, a Jacob y a su descendencia, que la tierra de Canaán es una heredad perpetua para su descendencia después de él. Ahora, me gusta recalcar que Dios nunca prometió el cielo, ¿sí? Porque una de las cosas que se nos han dicho es que el humano, nosotros, iremos a vivir por la eternidad en el cielo. De hecho, cuando alguno de nuestros familiares muere, no, entonces ahorita él está en el cielo. Dios nunca
en ninguna parte nos ha prometido el cielo. Ha prometido la tierra de Canaán a Abraham y a su descendencia. Y ustedes pueden mirar Génesis 12, Génesis 17, Génesis 26, Génesis 35, Génesis 48. Y la promesa es la tierra de Canaán para ellos y para su descendencia después de ellos. Muy bien, entonces llegamos a Génesis 48, donde Jacob le está comentando a José su hijo lo que el Todopoderoso habló con él. Y le dice una vez más en el verso 4, y me dijo, he aquí, yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe. Entonces, lo que entendimos que la palabra estirpe es la misma palabra que encontramos acá donde dice conjunto, que es la misma palabra hebrea cajal. Que cajal quiere decir lo mismo, estirpe, congregación, asamblea, multitud y conjunto. Entonces, por eso le digo, es muy importante tener diferentes versiones porque en una parte nos lo trasladan como conjunto, pero en otro nos lo trasladan como estirpe y uno piensa que son dos cosas diferentes. Pero si se dan cuenta, es la misma palabra hebrea, cajal. Después también miramos en el Nuevo Testamento que la palabra cajal en griego es eclesía, que simplemente podemos ver que la palabra eclesía se refiere a iglesia. Entonces, Jacob le comenta que Dios le prometió que lo iba a hacer una multitud de naciones, una gran nación y estirpe de naciones. Ahora, lo que estamos viendo que es muy probable que Jacob tampoco entendía cómo es que él o de él iba a salir una gran nación y al mismo tiempo iba a salir una multitud de naciones. Es muy probable que él pues no entendía eso, pero sí le fue revelado y nosotros podemos mirarlo a través de su palabra que él sí pudo entender. Si nosotros vamos a Génesis 48, ahí mismo donde estamos en el verso 11, podemos ver que le dice, y dijo Israel a José, miren lo que le dijo, por eso nosotros sabemos y entendemos que él no lo entendía al principio, pero cuando él supo, recordemos que Jacob daba por muerto a José, ¿verdad? Él lo daba por muerto, él no sabía que existía. Entonces, cuando él supo que estaba vivo, y no solamente que estaba vivo, pero que estaba casado con 2 hijos en Egipto, entonces le fue revelado de que, entonces por ahí va que me hará crecer y tendremos multitud de naciones. Entonces en el verso 11 dice, y dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro. Y he aquí, Dios me ha hecho ver también tu descendencia. Entonces podemos ver que él lo daba ya por muerto, pero ahora él se da cuenta que él tiene 2 hijos, pero que son hijos gentiles. Nació de una madre gentil en un país gentil, entonces él tuvo 2 hijos gentiles. Ahora, si vamos al verso 15 para ir más rapidito. Verso 15 dice en adelante, bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham y Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea, pongan mucha atención en esto, mis hermanos, y sea perpetuado en ellos mi nombre. ¿Qué significa eso? Que ellos sean llamados por su nombre y el nombre de mis padres Abraham y Isaac y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Entonces, vemos que a Jacob da la bendición de multiplicación a los hijos de José. Y una vez más, en el verso 16 dice, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham y Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Vayamos al verso 18. Y dijo José a su padre, que si nosotros vemos anteriormente, Jacob bendice a sus hijos, pero en vez de bendecir a
Manasés con su mano derecha lo bendice con su mano izquierda. Y la tradición en esos tiempos era que al primogénito se le bendecía con la mano derecha y el resto de los descendientes se le bendecía con la mano izquierda. El primogénito siempre, por eso es que José pone a sus hijos de una manera de que Jacob ponga su mano derecha sobre Manasés y la izquierda sobre Efraín. Entonces, ¿qué dice en el verso 18? Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. O sea, él la estaba poniendo sobre Efraín y entonces él estaba diciendo que cámbiala y pónsela sobre Manasés. Y dice, más su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé, también él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia, pongan atención, y su descendencia formará multitud de naciones. ¿Sí? Entonces, podemos ver que la multitud de naciones que se le había prometido tanto a Abraham, tanto a Isaac como a Jacob, ahora Jacob dice que esta multitud de naciones viene por medio de Efraín. Más adelante vamos a estar mirando que, ya que el nombre de Israel fue perpetuado en Efraín, vamos a darnos cuenta que ese nombre de Israel quedó en las tribus del norte. Y vamos a mirar eso. Ahora, la palabra más fiel a la palabra y su descendencia formará multitud. En la palabra multitud, la palabra más fiel para multitud es melo en la versión hebrea. Melo, recordemos que multitud viene de la palabra cajal, pero lo interesante que aquí en el verso, en el 35, 19, no es cajal, sino melo. Y la palabra más fiel para melo es plenitud. Plenitud. Ahora, Pablo entendió esto. Pablo entendió que plenitud, él lo entendió rápido porque él en Romanos, si nosotros vamos a Romanos capítulo 11, Romanos 11, verso 25. Romanos 11, 25 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado ¿qué? La plenitud, la melo, lo que estaba diciendo, melo en el verso 19 de Génesis 48, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Muy bien, ahora quiero que veamos algo interesante, porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio. ¿A quién le está hablando? Sí, porque muchas es que le está hablando, es la iglesia de Roma, o la iglesia romana, pues le está hablando gentil, y no. Eran judíos. Nadie sabe quién formó esa congregación. Los expertos, los que conocen, piensan que quienes formó esa iglesia fueron aquellos que presenciaron el derramamiento del Espíritu, porque dice que había judíos de todas partes del mundo y muchos prosélitos, o en otras palabras, personas que se habían convertido al judaísmo. Entonces, tanto prosélitos como judíos eran los que estaban. Y recordemos una cosa bien importante, mis hermanos: a una sinagoga judía no podía entrar un gentil porque era un pagano. No podía entrar. ¿Recuerdan lo que Pedro dijo cuando entró a la casa de Cornelio? Él les dijo: ustedes saben lo abominable que es para un varón judío entrar en la casa de un gentil. Cuando tuvo aquella revelación para que él fuera a orar por Cornelio, y a Pedro dijo: tú sabes lo abominable que es para un varón judío entrar a la casa de un gentil. Ahora, comer con un gentil o sea, eso no era imposible. Entonces, en una sinagoga no había gentiles. Tenían que suceder algunas cosas que la iglesia malinterpreta. Una de ellas es, después lo vimos en la
en el concilio que tuvieron los apóstoles en Jerusalén, qué cosas tenían que abstenerse ya. Para que un gentil pueda entrar a una sinagoga, ya tienes que parar de fornicar. Tienes que parar de comer sangre y tienes que parar de sacrificar a los ídolos. Punto. Empezando por ahí. Para que pudieran ellos tener comunión. Y de allí, y la iglesia dice, no, nosotros los gentiles solamente esas 4 cositas y ya la hicimos. Porque no hemos entendido, no entendemos la palabra de Dios. Ok, entonces dijo, porque no quiero hermanos. Entonces, ¿a quién le está hablando? A judíos y a prosélitos. No quiero hermanos que ignoren este misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos. ¿Qué ha acontecido a quién? A Israel. Recordemos pues que en el primer siglo, quienes estaban en el Medio Oriente, lo que hoy se conoce como Estado de Israel, no era Israel como una nación. Era el reino del sur, que era Judá. Entonces, Pablo no estaba confundido. Él estaba diciendo para que no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos, que ha acontecido a Israel, no a Judá, a Israel, endurecimiento en parte hasta que hayan entrado la plenitud de los gentiles. En Romanos, la plenitud de los gentiles. Le ha acontecido endurecimiento hasta que hayan entrado la plenitud de los gentiles. Por eso es muy importante que nosotros aprendamos lo que es la profecía de las 2 casas, para que nosotros no nos confundamos. Cuando la Biblia dice, habla de casa de David o casa de Judá, se está refiriendo simplemente al reino del sur. Cuando la Biblia dice a casa de Israel o casa de Efraín, se está refiriendo al reino del norte. Y cuando ellos hablan de eso, ellos saben lo que están hablando, no se están confundiendo. Cuando ustedes vean en la Biblia que dice que habla acerca de la casa de Judá, está hablando a lo que hoy en día conocemos como los hermanos judíos. Cuando la Biblia habla de casa de Israel o casa de Efraín, son las 10 tribus que hasta hoy en día se dice, pues nadie sabe, porque nunca más regresaron a su tierra, ¿sí? Cuando fueron esparcidas por el rey asirio. Muy bien, entonces Pablo está hablando con judíos y prosélitos y él dice que no sean arrogantes porque ha acontecido a Israel endurecimiento aparte hasta que hayan entrado la plenitud de los gentiles. Muy bien, entonces vemos que la primogenitura queda ¿en dónde? Le queda a Efraín. Aunque no le pertenecía. ¿Por qué? Porque no era ni primogénito de José, y ni mucho menos a Jacob, ya que Jacob era nieto. ¿A quién le pertenecía la primogenitura? Vayamos a primero de Crónicas. Vamos al primer libro de Crónicas 5. Primer libro de Crónicas 5. Crónicas 5, vamos a ver del 1. Muy bien. Y dice, los hijos de Rubén, primogénito de Israel, y luego dice entre paréntesis, porque él era el primogénito, mas como violó el hecho de su padre, su derecho de primogenitura fueron dados a los hijos de José, en este caso a Efraín, ¿verdad? Hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue de José. Una vez más, fue de Efraín, o sea, los hijos de José. Ahora, si nosotros vemos en el verso 2, dice, bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe. Ok, vamos a aclarar esto. Judá no era un príncipe, ¿sí? Y es donde cae la importancia de tener otras versiones, sino que en otras versiones dice que un príncipe saldría de él, no que él sea el príncipe. Ahora, si nosotros, no sé cuándo, tienen la aplicación de la Holy Bible, en la versión Reina Valera actualizada, si nosotros vemos la Reina Valera actualizada, dice un poco diferente. A ver, vamos a ver si la encuentro. Reina Valera actualizada. Ok, Reina Valera actualizada. Estamos en Crónicas.
Crónicas 7. Primero de Crónicas, verso 7, capítulo 5. Verso 1. Vamos a ver el verso 2, ¿verdad? Primero de Crónicas, en el verso 7, dije, es verso 5, capítulo 5. Muy bien. Entonces, en el verso, ¿sí se encontraba en la Reina Valera actualizada? No, en la aplicación Holy Bible. ¿Sí la encontró, Manuel Luis? Muy bien. Entonces, mírenlo como dice y es la Reina Valera, pero esta fue actualizada en el 2015. Y dice en el verso 2, y aunque Judá llegó a ser el más fuerte entre sus hermanos, y de él procederá un príncipe, el derecho de primogenitura fue de José. Pero aquí dice que, ¿cómo dice? Más fuerte entre sus hermanos, y de él procederá un príncipe. Ahora, yo tengo esta versión, que es la Peshita. Aquí también dice algo diferente. Primero de Crónicas 5:2 dice, de Judá surgirá el rey ungido. Esto me gusta más, porque en realidad Judá no fue un príncipe, sino que de él saldría el príncipe. Aquí dice, de Judá surgirá el rey ungido, pero el derecho de primogenitura será otorgado a José. Entonces, Judá no era un príncipe, sino que un príncipe saldría de él. ¿Por qué es importante? Porque estamos hablando de las dos casas, ¿verdad? Y hasta ahorita vemos que la primogenitura cayó a los hijos de José, en este caso específicamente a Efraín. Ahora, vamos a ver la otra profecía, la profecía hacia Judá. Vayamos a Génesis 49. Génesis 49. Génesis 49. Vamos a ver el verso 1. Dice en el verso 1, y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros, o sea, en los postreros tiempos, lo que habría de acontecer. Ahora, lo que a nosotros nos interesa es la profecía hacia Judá, así que vamos de una vez hasta el versículo 8 para ver esa profecía que es la que a nosotros nos interesa por cuestiones de este estudio. Dice en el verso 8, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? Ahora, vean el verso 10, esto es bien importante. No será quitado el cetro de Judá, ni es el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Muy bien. Uno dice, wow, ¿y qué pasó allí? Muy bien, vamos a tratar de entender a Reina Valera. Dice en el verso 10, no será quitado el cetro de Judá. El cetro sabemos que es la vara de mando que un rey cargaba, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando la reina Esther fue hacia el rey y dijo, bueno, si el rey no extendía su cetro, ella iba a morir, pero si extendía su cetro, entonces pues le estaba dando que pudiera pasar. Entonces, ese cetro dice, no será quitado el cetro de Judá ni el legislador. El legislador es aquel que, ¿cómo se llama? Reparte justicia o algo así, ¿verdad? Es el que legisla a los pueblos. En este caso, el legislador, si nosotros vemos lo que significa es un escribano. En lo que dice en la palabra en hebreo es hakak, que viene siendo un escribano. En otras palabras, lo que está diciendo que no será quitado la persona que copia la ley y la interpreta. ¿Y saben qué? Por esta profecía que se le dio a Judá, por esta razón, mis hermanos, hoy en día nosotros, cada uno,
tiene una Biblia. Porque Judá celosamente guardó la palabra de Dios. Aunque estuvo en el exilio por casi 2000 años, la palabra de Dios la mantuvieron celosamente. Si no hubiera sido por ellos, no tuviéramos Biblia. Pero esa profecía se le dio a Judá. No se apartará, dice, no será quitado el cetro de Judá, o sea que siempre tendrá un líder entre ellos, ni el legislador. Siempre habrá alguien que interprete la palabra de Dios y la copie hasta que venga Silo. Silo no es un nombre, ¿ok? Silo no es un nombre, sino, otra vez vamos a lo mismo, es importante tener otras traducciones, porque Silo significa hasta que venga aquel a quien le pertenece. ¿Sí? ¿Qué le pertenece? Al que le pertenece el cetro y la legislación. ¿Quién es ese? El rey príncipe que saldría de la tribu de Judá, lo que acabamos de leer en un ratito, hace un momentito, ¿verdad? Hasta que venga Silo. Ahora, si vemos aquí, una vez más, la pechita, dice, 49, verso 10, dice, el cetro no será quitado de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga aquel a quien el cetro y le pertenece el, aleluya, ¿no? Como dice, el cetro no será quitado de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga aquel a quien el cetro le pertenece, a él se congregarán los pueblos. Hasta que venga aquel a quien el cetro le pertenece, y a él se congregarán los pueblos. Ahora, recordemos que pueblos en hebreo es goí, que es naciones, pueblos o gentiles. Si ustedes hacen clic donde dice pueblos, la palabra en este caso es pueblo, amim, que es prácticamente es una palabra diferente, pero significa lo mismo, que si ustedes pueden ver que dice pueblo, unidad, congregación, y todo lo que aparece en la palabra cajal. Ahora, también en esta entonces viene la palabra que es gentiles. A Israel de aquí, tropas y antes, rebaño, ejército, gente, hombre, nación, pueblos. Muy bien. Entonces, a él se congregarán que las naciones, los pueblos, los gentiles. ¿A quién? Al rey príncipe que saldría de la tribu de Judá. Muy bien. Hasta ahorita, ¿qué tenemos? Tenemos que una de las profecías que la primogenitura y la bendición de multiplicarse cayó en Efraín, ¿verdad? Ahora, el cetro de mando y el guardar la palabra de Dios cayó en Judá. ¿Sí? Ahora, ya tenemos las dos profecías. ¿Sí? Efraín y Judá. Esas dos profecías, amados, están en toda la Biblia. Simplemente que no la hemos entendido. Está en toda la Biblia. Ahora, ya leímos el 10, ya sabemos que la bendición de que no se apartará el cetro será de Judá. En otras palabras, que siempre habrá un líder en ellos, y hasta ahorita siempre ha habido un líder entre ellos. Ahora, para que nosotros podamos entender un poco más acerca de las dos profecías, tenemos que ir a Deuteronomio. Vayamos a Deuteronomio capítulo 29. Deuteronomio 29. Vamos a ver verso 1 al principio. Y dice, estas son las palabras del pacto. Recordemos que el Todopoderoso hizo un pacto con Abraham, con Isaac, con Jacobo, y luego hizo un pacto con el pueblo. ¿Sí? Dice, estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrasen con los hijos de Israel en la tierra de Moab. Esto fue antes de entrar a la tierra prometida. Esto fue del otro lado del Jordán. Además del pacto
que concertó con ellos en Horeb. En otro es en el monte Sinaí. Horeb o el monte Sinaí es lo mismo. Entonces, está haciendo las palabras de ese pacto, además de lo que ya él había dicho en Horeb. Muy bien. Ahora, si vamos de una vez a verso 10, para ir un poquito más rapidito, dice, vosotros todos, ¿quiénes son vosotros todos? Todo el pueblo que estaba allí, ¿verdad? Vosotros todos hoy, estáis hoy en presencia de Jehová, vuestro Dios. ¿Quiénes están ahí? Los cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos, vuestros oficiales y todos los varones de Israel, vuestros niños y vuestras mujeres. ¿Y quiénes más? Y los extranjeros que habitan en medio del campamento, desde el que corta tu leña hasta el que saca el agua, para que entréis en el pacto de Jehová tu Dios y en su juramento que Jehová tu Dios concierta hoy contigo, para confirmarte hoy como su pueblo y para que Él te sea a ti por Dios. Muy bien. Ahora, vamos a poner atención. ¿Qué había allí? El pacto lo está haciendo con los líderes, con los cabezas de las tribus, con los varones, con las mujeres, con los niños, pero también con extranjeros. ¿Sí? Porque en la iglesia dicen, no, es que eso era para Israel, o le echan, eso era para los judíos, pero aquí está haciendo el pacto con todos, con todos. Dice, una vez más en el verso 13, para confirmarte hoy como su pueblo, para que Él te sea a ti por Dios, de la manera que Él te ha dicho, y como lo juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacobo. Si ustedes recuerdan lo que estuvimos hablando acerca de las promesas que Él hizo a Abraham, a Isaac y a Jacobo. Y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento, sino con los que están aquí presentes hoy, con nosotros, delante de Jehová, nuestro Dios, y con los que están, y con los que están, y con los que no están aquí hoy, con nosotros. Con los que no están hoy aquí, con nosotros. No sé si me entendieron. Hizo un pacto con hombres, mujeres, niños y extranjeros, todos los que estaban allí, pero aún con los que no estaban ahí. ¿Quiénes eran esos que no estaban ahí? Amén. El Señor sabe todo lo que va a acontecer. El Señor sabe que estas 10 tribus se rebelarían y serían esparcidas en todo el mundo. Después eventualmente vamos a estar mirando eso. Pero lo interesante es que el Todopoderoso está haciendo un pacto, el pacto que hizo con sus padres, el pacto que hizo con ellos en Horeb, lo está haciendo en los llanos de Moab con todo el pueblo de Israel, incluyendo mujeres, niños y extranjeros. Muy bien. Ese es el pacto. ¿Para qué? Para que seamos su pueblo y para que Él sea ¿qué? Nuestro Dios. Él no tiene dos pueblos, mis amados. Él no tiene dos pueblos. Ahí están incluidos los niños, mujeres y extranjeros. No hace un pacto con Israel y otro pacto con los extranjeros. Un solo pacto. Muy bien. Ahora, una vez más, ¿con quién hizo el pacto? Con todos, con las 12 tribus y aún con los extranjeros que estaban entre las tribus, ¿sí? Muy bien. Entonces, tenemos ya las dos profecías. Una para Judá, que el cetro no sería quitado de él, y otra para Efraín, que de él saldrían multitud de naciones. Muy bien. Deuteronomio 17. 17. 15. Amén. 17:15. Dice:
Este es digamos que fue como un consejo que Moisés le da al pueblo de cómo ellos deben elegir a sus líderes, ¿verdad? Ok, muy bien. Y le dice en el verso 15, ciertamente pondrás por rey, recordemos que en este tiempo no había reyes todavía, estaban todavía antes de entrar a la tierra, después el Señor les dio jueces, después el pueblo pidió rey, pero aquí no había reyes, pero sin embargo le está dando este consejo, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere de entre tus hermanos, pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no, esto es bien importante que entendamos estas cosas que le dijo, no deben de hacer estas cosas. ¿Qué es lo que no debe hacer el rey? No debe aumentar para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volveréis nunca por este camino. ¿Sí? Es una cosa que no debería hacer el rey. Segunda cosa, ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro aumentará para sí en abundancia. ¿Qué fue lo que hizo Salomón? ¿Sí? Antes que Salomón, ya sabemos la historia, estuvo el rey Saúl, reinó, el rey David. Llegamos con Salomón. ¿Qué fue lo que hizo? Vayamos al primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes, capítulo 10. 10, verso 28. Muy bien. Empezamos con los problemas. Y traían de Egipto. ¿Qué es lo que habíamos dicho? No vayan a Egipto. ¿Sí? Muy bien. Y traían de Egipto caballos y lienzos a Salomón, porque la compañía de los mercaderes del rey compraban caballos y lienzos, y venían y salían de Egipto, el carro por 600 piezas de plata y el caballo por 150. Y así adquirían por mano de ellos todos los reyes de los heteos y de Asiria. Capítulo 11. Pero el rey Salomón, otra cosa que le dijo, no hagas esto, amó, ¿sí? Además de la hija de Faraón, a muchas mujeres, ¿sí? Extranjeras, que él dijo, no se unan a estas mujeres. A las de Moab, a las de Amón, a las de Adón, a las de Sidón y a las Eteas. Gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas os llegarán a vosotros. ¿Por qué? Porque ciertamente harán inclinar vuestro corazón tras sus dioses. ¿El Todopoderoso se equivoca? No, Él no se equivoca. Y eso fue algo que les dijo, no hagan esto. Dice, a estas pues se juntó Salomón con amor. O sea, este Salomón tenía un corazoncito como de un hotel de 5 estrellas. Porque dice, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Y sus mujeres, ahí está el problema, sus mujeres desviaron su corazón. Es exactamente lo que el Todopoderoso dijo, no se junten con muchas mujeres y mucho menos con extranjeras, porque ¿qué? Van a desviar tu corazón tras sus dioses. Vean lo que pasó. Entonces, dice, y sus mujeres desviaron su corazón. Cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras sus dioses extraños. Y su corazón no era recto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre.
Entonces edificó Salomón un lugar alto para Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Verso 9. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová su Dios, de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses extraños, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Verso 11. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos. ¿Sí? Ya sabemos lo que son los estatutos, hermanos. ¿Recuerdan cuando estuvimos viendo si es pecado guardar la ley de Dios? Que en la ley de Dios, en la Torah, a nosotros se nos ha interpretado simplemente como ley, lo cual es muy fácil rechazarla, porque ley, pues. Pero cuando entendemos que la Torah de Dios no es simplemente ley, sino enseñanza y dirección, en ese paquete de instrucciones están mandamientos, estatutos y decretos. Ahora, ¿qué fue lo que Salomón hizo? No siguió, dice, y no guardó mi pacto y mis estatutos. Los estatutos es lo que uno hace para guardar el mandamiento o para quebrar el mandamiento. En este caso, el estatuto es que él siguió conforme a las costumbres de las naciones, o conforme a las costumbres, en este caso, de las mujeres que él tenía. Y luego vamos a ver el decreto, ¿sí? El decreto que se... Muy bien. Entonces, verso 11, una vez más. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David, tu padre. Lo romperé en mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Muy bien. Entonces, está el decreto. Por cuanto Salomón no guardó sus estatutos, vino el decreto. El decreto fue que rompería el reino. No lo rompería en sus días, no por amor a él, porque él había quebrantado los mandamientos, sino por amor a aquel que le fue fiel, por amor a David. Y por amor a Jerusalén le va a dar una tribu más. O sea, por eso que Benjamín está en el reino del sur, porque en el territorio de Benjamín, no sé si tienen mapas en sus Biblias, en el territorio de Benjamín se encontraba Jerusalén. Entonces, por amor a Jerusalén, le da también a Benjamín al reino del sur. Por eso que en el reino del sur tenemos 2 tribus, que es Benjamín y Judá. ¿Sí? Entonces, el decreto está hecho. Romper el reino. Ahora, a él le dejaron 2 tribus. A Jeroboam, el siervo de Salomón, le van a dejar 10 tribus. Vamos a Primero de Reyes, ahí mismo en el capítulo 11, verso 29. Verso 29. 29, ok. Entonces dice, aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías, silonita, y éste estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos 2 solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la partió en 12 pedazos. Y dijo a Jeroboam, toma para ti 10 pedazos, porque así ha dicho Jehová Dios de Israel, he aquí que yo rompo el reino de manos de Salomón, y a ti te daré
10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Muy bien. Entonces ya tenemos los dos reinos. Eventualmente vamos a mirar que las tribus, las 10 tribus, se quedaron en lo que se conoció como Reino del Norte, y las 2 tribus, que donde estaba Judá y Benjamín, se quedaron en lo que conocemos como el Reino del Sur. Ahora, una vez más, cuando nosotros leamos la Biblia y dice casa de David o casa de Judá, se está refiriendo al Reino del Sur, el cual también fue llevado cautivo por Babilonia, pero a los 70 años de cautiverio regresaron a su tierra. Después fueron esparcidos por Roma en el 70 de nuestra era, y por casi 2000 años nunca perdieron su identidad. Ellos volvieron a regresar. Pero sin embargo, cuando el rey asirio se lleva a estas 10 tribus, nunca más regresaron a su tierra. Muy bien. Ahora, vamos a ver en Primero de Reyes 12, Primero de Reyes capítulo 12, verso 11 al principio. Vamos a ver en el verso 11. Ahora, aquí le puse la ruptura porque aquí es donde se rompe el reino. Acá está el decreto, pero aquí es donde se lleva a cabo. No quise leerlo todo porque sé que muchos de nosotros sabemos la historia. Cuando el rey Salomón muere, pues siempre le queda, como en la iglesia, le queda el reino al hijo. Muy bien. Entonces, era lo mismo. El rey le deja el reino a su hijo y se va así. Muy bien. Entonces, le tocaba a su hijo a Roboam el reino. ¿Qué pasó con Roboam? Roboam pidió consejo a los ancianos que estaban con su padre Salomón y le dieron un buen consejo, porque el pueblo se le acercó y le dijo: disminuye el yugo que tu padre ha puesto sobre nosotros, que disminuyera algo de la carga que el rey Salomón había puesto sobre el pueblo. Entonces Roboam pide consejos a los ancianos y le dan un buen consejo. Después él pide consejo con los jóvenes con los cuales él se crió, y también ellos le dan un consejo que no fue nada inteligente. Ahora, Roboam sigue el consejo de sus amigos. Entonces, este fue lo que sus amigos le dijeron que le contestara al pueblo. Y dice así en el verso 11: ahora pues, mi padre os cargó con pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Esta fue la respuesta que le dieron sus amigos. Vamos al verso 17. Verso 17 dice: pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en la ciudad de Judá, y el rey Roboam envió a Adoram, que estaba sobre los tributos, pero lo apedreó todo Israel y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subir a un carro y huir a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Entonces ahí se separaron los reinos. 10 tribus en el norte, 10 tribus en el sur. ¿Qué pasó con las 10 tribus del norte? Estas tribus empezaron o más bien dicho, el rey empezó a pecar y el pueblo seguía lo que el rey era el líder, ¿sí? En otras palabras, es como hoy en día, no es como el presidente, el presidente él hace sus cosas, es como el pastor, digamos. El pastor nos guía y hacemos lo que el pastor nos dice. Es más o menos lo que el rey era el líder que traía al pueblo a la presencia de Dios o guiaba al pueblo a la idolatría. ¿Qué pasó con los reyes del reino del norte? Empecemos con Jeroboam en Reyes capítulo 12. En el verso, en el capítulo 12, verso 25. Verso 25
en adelante, dice, entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa, ¿sí? Recordemos, a la casa de David. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios a la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, muy bien. Ahora, antes de continuar, ¿qué está haciendo aquí este rey? Él tenía miedo, ¿sí? Y eso es lo tremendo, que cuando un líder actúa por miedo, empieza a hacer cosas que no están de acuerdo al mandamiento de Dios o que no está de acuerdo a su palabra. Y empiezan a hacer cosas para que el pueblo no se le vaya. Veamos lo que hizo Jeroboam, verso 28. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso en Betel y el otro en Dan. Esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos y hizo sacerdotes, miren esto, de entre el pueblo que no eran levitas. Recuerden que el sacerdocio era para los hijos de Leví. Entonces, este rey hizo sacerdotes de cualquiera. Ahorita cualquiera se sube a predicar y se sube a cantar. Este hombre hizo sacerdotes así, no agarró sacerdotes levitas. Dice, entonces instituyó Jeroboam fiesta, miren esto, fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que celebraban en Judá. Y sacrificó sobre un altar e hizo en Betel ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho, y ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado, y sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado, de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel. Ay, cómo me suena esta palabra, me suena. E hizo fiesta a los hijos de Israel. Hoy vamos a tener fiesta para los varones, después vamos a tener fiesta para las mujeres y después vamos a tener fiesta para los niños, con tal de que no se vayan. ¿Se dan cuenta? Todo por temor, porque él tenía miedo que el pueblo se le fuera. Ahora, eso no es todo. Él dice que él de su propio corazón inventó esta fiesta. Y voy a mirar para acá para que los pastores vean. Este hombre inventó fiestas, ¿sí? No eran fiestas del Eterno. Eran fiestas que él inventó en su propio corazón. Hoy en día tenemos muchas fiestas. Tenemos Navidad. Tenemos ¿cuántas fiestas? San Valentín. ¿Cuál es? Santo Valentín, Thanksgiving, bueno, un montón de fiestas que el Todopoderoso no ordenó, que fueron inventadas por el corazón del hombre, pero no por el corazón de Dios. Y dice que esto lo tomó el Señor como pecado. Como pecado. Ahora, dice que esta fiesta la inventó de su propio corazón en el mes octavo, conforme a la fiesta que se celebraba en Jerusalén, pero en Jerusalén se le celebraba en el mes séptimo. ¿Sí?
en el mes séptimo a los 15 días. Por cierto, mis hermanos pastores, se acerca la fiesta de las trompetas, Yom Teruah. Aleluya. Se acerca la fiesta de las trompetas. Es muy probable no la conozcan, porque ya ve, conocen Navidad, conocen todas las fiestas católicas romanas, y las fiestas del Eterno no la conocen. Ya viene Yom Teruah, ¿sí? Luego, eso es en el primer día que de acuerdo al calendario lunar va a caer el 23 de este mes, Yom Teruah. Después del 23 se cuentan 10 días, ¿sí? Y vendrá a Yom Kippurim, el día de la expiación, en el cual todo aquel que ama al Todopoderoso se tiene que poner en ayuno y clamar por sus pecados y en oración. Era cuando el sacerdote ponían dos carneros, uno lo mandaban al desierto y el otro se lo ponían al Rey Eterno. ¿Sí? Después, 5 días más tarde, después vienen la fiesta de las cabañas, tabernáculos, gloria a Dios. Pastores, esas son las fiestas que tenemos que celebrar y no las fiestas católicas romanas. Este hombre hizo fiestas de su propio corazón y fue causa de pecado, porque esa fiesta, el Dios Todopoderoso él no había llamado al pueblo a celebrar una fiesta en el mes octavo. ¿Cuándo se celebraba esta fiesta que el hombre inventó en su propio corazón? Vayamos a Levítico 23. Levítico 23. 23, verso 34. Y dice, habló a los hijos de Israel. Habla a los hijos de Israel y diles, aquí está hablando el Todopoderoso, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de tabernáculos. Ahora, Jeroboam estaba celebrando otra fiesta en el mes octavo a los 15 días para que el pueblo no fuera a Jerusalén, porque tenía miedo que el pueblo yendo a adorar a Jerusalén, se quedaran y le fueran fiel al rey de Jerusalén y a él lo mataran. ¿Qué pasa con los líderes hoy en día? Tienen miedo, mis amados. Tienen miedo que el pueblo se les vaya y le empiezan a hacer fiesta a todo mundo. Pero no hacen las fiestas que el Todopoderoso ha elegido como señales. Las fiestas son señales, son proféticas, que a través de ellas uno puede saber los acontecimientos. ¿Por qué dicen, no sabemos, dice la Biblia, que el día y la hora nadie la sabe, porque no sabemos cuándo el Señor venga, porque dice, el día y la hora nadie sabe, porque no saben que el día de trompetas, ¿sí? Recuerden que dice, y sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿sí? ¿Por qué? Estoy haciendo un paréntesis, todavía vamos aquí, solamente se me vino esto. Porque, aunque nuestro Mesías, siendo el mismo palabra viva del Todopoderoso, él sí sabía cuándo son, pero él no podía decirle a un pueblo que no tenía la tecnología que nosotros tenemos, cuándo saldría la luna para contar el mes séptimo. Hoy en día, a través de la tecnología, nosotros sabemos cuándo va a salir la luna, y de acuerdo al calendario lunar, va a aparecer en las coordenadas de Jerusalén el 23 de este mes. ¿Qué pasaba? Cuando salía la estrellita de la luna, se tocaban las trompetas, que empezaba el mes séptimo, y el Señor dice que se tocarán las trompetas. Entonces, ¿qué significa? Que en esa fiesta, nuestro Mesías vendrá, no sabemos en cuál de todas, pero sabemos y creemos que en esa fiesta, nuestro Mesías vendrá por su pueblo. Y después viene la fiesta Yom Kippur, la fiesta de la expiación, de la expiación, porque es cuando uno tiene que
eso tipifica, mis amados, el juicio final. Ahí que nosotros tenemos que, por eso es que uno tiene que quebrarse y confesar tus pecados ante el Señor. Y es un día de ruego, es un día que uno debe quebrarse ante el Señor. Sí, clamar ante el Señor. Y después viene el día de los tabernáculos, que es el día en el cual nuestro Mesías nació. Porque tabernáculos, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra hebrea de tabernáculos, que es Sukkot, que también significa pesebre. Entonces, por eso que la iglesia romana nos dijeron que él nació entre los animales, entre becerritos y corderos y todo eso. Pero la palabra Sukkot también significa pesebre, significa cabañas. Entonces, nuestro Mesías nació en una fiesta de las cabañas, en una cabaña hecha por José. Amén. Aleluya. Muy bien. Me desvié un poquito, pero entonces, esa era la fiesta que en Jerusalén se celebraba en el día 15 del mes séptimo, la fiesta de los tabernáculos, que tenían que subir 3 veces al año. Una era en la fiesta de Pascua, la cual no era tanto por la Pascua, sino por los panes sin levadura. La segunda era en Pentecostés y la tercera es en la fiesta de los tabernáculos. Entonces, en el mes séptimo, a los 15 días, se celebraba la fiesta de los tabernáculos. Entonces, este rey, para que el pueblo no subiera a Jerusalén, él inventó su propia fiesta. ¿Okay? No vayan allá. Aquí tienen sus dioses. Vayan a adorar, hagan sus sacrificios. Y Dios lo tomó como un pecado. Y ese pecado lo pagó. Porque no solamente este rey Jeroboam, sino que todos los reyes que siguieron después de él, hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Ahora, ¿qué pasó con este pueblo? Por haberse multiplicado la maldad del reino del norte, el Todopoderoso llegó al límite. ¿Sí? Todos los reyes hicieron lo malo ante Dios, pero hubo un rey malvado, el que se casó con Jezabel, Acab, que ese rey, no solamente con todos los dioses que ellos ya habían, la reina Jezabel trajo a los Baales, ¿sí? Y ahora empezaron a adorar a los Baales y sacrificando a sus niños. Bueno, hicieron lo malo. Llegó al límite. Vayamos a Segundo de Reyes, capítulo 17, Segundo de Reyes 17, verso 6. Segundo de Reyes 17, verso 6. Dice, en el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó a Samaria, ¿sí? Una cosa que también tenemos que saber, cuando la Biblia habla de Samaria, también se está refiriendo al reino del norte. Cuando la Biblia habla de Jerusalén, está hablando del reino del sur, que eran las capitales de sus reinos. Ok, entonces, en el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó a Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Alá, en Abor, junto al río Gozán, en las ciudades de los medos. Porque los hijos de Israel, ¿sí? Los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto. No los becerros que hizo Jeroboam, sino el Todopoderoso los sacó de la tierra de Egipto, debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses extraños y anduvieron en sus estatutos de las naciones que Jehová había lanzado delante de los hijos de Israel. En los estatutos, aleluya, y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. ¿Qué pasó?
se hicieron idólatras, adoraron a otros dioses, pasaron a sus hijos por el fuego. Todos los reyes hicieron lo malo. Llegó a un colmo que el Todopoderoso los desterró de la tierra. ¿En dónde están esas 10 tribus que fueron llevadas cautivas? ¿En dónde están hoy en día? El rey de Asiria lo que hacía era que los mandaba lejos de sus límites y en sus ciudades ponía otras gentes que no eran de esos pueblos para que sus hijos no crecieran y se rebelaran. Entonces los hijos que nacían ya no eran israelíes, ya eran de otras naciones. Pero ¿en dónde está el pueblo hoy en día? ¿Por qué pensamos que aquellos que estamos escuchando la voz del Señor de regresar a nuestras raíces, por qué pensamos que nosotros somos ese pueblo que fue esparcido? ¿En dónde está hoy en día? Vayamos a Oseas. Oseas, capítulo 8. Vamos a ver verso 8. Y dice: devorado será Israel, pronto será entre las naciones como vasija que no es estimada. Devorado será Israel, pronto será entre las naciones como vasija que no se estima. Entre las naciones insignificantes. Nadie le importa quién es usted, nadie le importa quién soy yo. Somos vasijas que no se estima. ¿Sí? Verso 12. Esto es lo más hermoso. ¿Por qué este pueblo fue esparcido? Y mire que esto es lo que aún hoy en día le está pasando a la iglesia. Dice: le escribí las grandezas de mi ley, y fueron tenidas por cosa extraña. Santo Dios, la ley ya no es para mí, ahora estoy bajo la gracia, lo cual significa que yo no tengo que hacer nada de eso, solamente me siento en una banca de iglesia y esperar que Cristo venga. ¡Qué barbaridad! Cuando el Todopoderoso lanza a este pueblo por haberse hecho idólatra y por tener su ley, las grandezas de su ley fueron como cosas extrañas para ellos. Pregúntele a cualquier hermano de cualquier iglesia y dile: ¿qué es la ley de Dios para usted? Te va a decir: eso ya no es para mí, eso era para Israel. Si nosotros hemos visto las primeras lecciones que estuvimos viendo, nos damos cuenta que el Todopoderoso no ha hecho pacto con ninguna iglesia, mis amados. Con ninguna iglesia gentil ha hecho un pacto en toda la historia. Los únicos pactos que él ha hecho ha sido con Israel, con sus padres Abraham, Isaac y Jacobo, con su descendencia después de él, por pacto perpetuo. Y de allí no podemos encontrar que haya hecho un pacto con una iglesia gentil. Jamás, nunca ha sucedido eso y no va a suceder, porque él tiene un pueblo, un proyecto que está en proceso. Ese proyecto se llama Israel. No son nuestros hermanos judíos quienes son los únicos que se llaman Israel. Ellos tienen ahorita el nombre que se llama Israel, pero el nombre Israel cayó en las 10 tribus que están perdidas. Ellos se llaman Judá. Aunque ellos tienen hoy en día el nombre de Israel, no significa que ellos son Israel. Ellos son Judá. Israel, las tribus del norte, están entre las naciones, perdidas como vasijas que no son estimadas. Y nosotros creemos con todo nuestro ser que aquellos que estamos escuchando su voz de regresar
de la idolatría y regresar a nuestras raíces, somos aquellos que estamos regresando y siendo parte de ese proyecto llamado Israel. Para el otro sábado vamos a ver a qué vino Cristo. ¿Sí? ¿A qué vino Cristo? Primero les puedo decir que Él vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Usted puede mirar, puede leer el Nuevo Testamento y va a mirar que Él vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él no vino a hacer una nueva religión. Se lo aseguro que Él no vino a hacer una religión que se llamaran cristianos. Él no vino a hacer una religión. Él vino por un pueblo que se había perdido. Y ese pueblo estamos regresando a esas raíces. El Señor me los bendiga. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche.